Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. A ver cuántos. Ya vamos a iniciar, ¿verdad? Capaz que tuve que salir de la reunión de Zoom porque en sala de espera la tuve que eliminar. Estaba en una opción que no los dejaba entrar. Bueno, el examen hoy va a ser son 5 preguntas de verdad, de selección múltiple. Eso es el examen. Son 4 de leer, de 3 de leer, hallar la probabilidad en la tabla, en puntuación Z, 13 preguntas y una de hallar el valor Z a un área, pero ya voy a dar el área específica, no tienen eh, el área, voy a dar el valor del área, son 4 decimales, ¿verdad? Y tienen que buscar el valor de Z correspondiente, una de las preguntas. O sea que son 4 preguntas que van a usar la tabla de puntuaciones Z. Entonces, es una pregunta de hallar el área para valores menores de un valor Z para valores mayores a un valor Z. Entre dos valores es otra pregunta. Y otra, hallar para un área específica, hallar el valor Z. Y una pregunta de probabilidad con un cuadrito como los ejercicios, ¿verdad? Entonces, a algunos les va a salir la regla de suma y otros les va a salir regla de la multiplicación. Entonces eso es lo que el examen, ¿verdad? Entonces creía que lo iba a hacer práctico, pero selección múltiple, 5 preguntas, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es verificar, hacer sus apuntes antes de contestar el inciso correcto. Entonces el examen no es, de selección múltiple, es las 5 preguntas. Voy a hacer un pequeño repaso después de la tutoría de los temas de tercera unidad que iniciamos hoy. Licenciado, a la hora del examen, ¿a qué hora será hoy? Fue a las 5, de 5 en adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Igual lo de la vez pasada? No son 80 minutos, ¿verdad? Que estoy dando. De las 5 en adelante. Gracias, Lick. Bueno, a ver. No sé si es que se han retirado la mayoría, veo bien pocos. Bueno, Licenciado, buenas tardes. puede estar. Disculpe, no se vaya a molestar. No sé si espera solo unos minutos para ver si se conectan los demás compañeros porque la compañía de Claro y Tigo ha tenido problemas de red. Pero usted decide si espera unos minutos más o no. Sí, porque es que voy a esperar un poco más, ¿verdad? Unos 3 minutos para que dar algo de tiempo. Bueno.
Bueno, vamos a esperar. Entonces, repito, el examen son 5 preguntas de selección múltiple. Que de lectura que van a usar la tabla, 4 son de lectura, ¿verdad? Y una de probabilidad con un cuadro, de parte de un cuadro ahí algunos les va a salir regla de la suma, es decir, eventos que ocurren al mismo tiempo, y otra de regla de multiplicación, 2 eventos que ocurren en diferente tiempo. Lick, ¿a qué hora va a poner el examen? A las 5, de 5 en adelante, tienen 80 minutos. Entonces, cuando entren en examen, procuren de estar en la página, porque si no están en la página, es decir, salen de la página, les cierra, entonces se dan los problemas, que a veces no se puede enviar el examen. Entonces, cuando esté en el examen, concentre estar el tiempo ahí en la computadora y haciendo sus apuntes a la vez, ¿verdad? Para comprobar la respuesta que van a contestar. O sea, práctico, no me van a mandar imágenes, solo es la respuesta. Son 5 preguntas, 10, de 2 puntos cada uno, 10 en total, ¿verdad? El puntaje. Sí, le voy a... Bueno, esperar un minuto más porque si no nos vamos a atrasar. Vas a ocupar Japón. A la chingadera, güey. Bueno, el tema de hoy vamos a seguir utilizando la tabla, ¿verdad? Para el primer tema, hoy vamos a ver 3 temas. Bueno, voy a iniciar, ¿verdad? Ahora, si algún compañero, saben, no ha entrado, le pueden avisar de que, bueno, tendrían que revisar los videos que subo, ¿verdad? Que esto lo estoy grabando. Porque ya esperé como 5 minutos. Vamos a... Bien, tema 1. Continuamos con las aplicaciones. Ahora, el tema 1 son aplicaciones de distribuciones normales. Esto es continuación de la distribución normal estándar que hemos visto, nada más que ya aplicado. En la distribución normal estándar, la media siempre es 0, ¿verdad? La media que se dibuja en la gráfica de campana, la media es 0, está en medio, y la desviación estándar es 1, ¿verdad? Uno adelante de 0 y uno detrás en la campana, ¿verdad? Ahora vamos a ver aplicaciones de la distribución normal, pero todos los ejemplos y ejercicios en la distribución normal que vimos estuvieron basados en la distribución normal estándar, con la media de la población, que este símbolo igual a 0, y la desviación estándar igual a 1, este símbolo. En esta sección se presentan métodos para trabajar con distribuciones normales que no son estándar, es decir, cuya media no es 0 o cuya desviación estándar no es 1, o bien ambas condiciones. El concepto clave consiste en que podemos utilizar una conversión simple que nos permite estandarizar cualquier distribución normal para poder utilizar los mismos métodos de la sección anterior. Vamos a usar esta fórmula
fórmula de puntuación Z que lo vimos, ¿verdad? En la segunda tutoría, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es decir, el valor de X menos la media de la población, que el problema lo debe dar entre la desviación estándar de la población. Entonces, continuamos, vamos a seguir usando la tabla para el primer tema. Ahora, cuando se calculan áreas en una distribución normal no estándar, se utiliza este procedimiento. Número 1. Se dibuja una curva normal. Se indica la media y los valores específicos de X. Después, se sombrea la región que representa la probabilidad deseada. 2. Para cada valor relevante de X que sea un límite de la región sombreada, utilice la fórmula Z para convertir el valor a la puntuación Z equivalente. Número 3. Remítase a la tabla A2, es decir, la que le dije que sacara copias, para encontrar el área de la región, ¿verdad? Sombreada que constituye la probabilidad deseada, ¿verdad? Entonces, ahora el siguiente ejemplo, aplica estos 3 pasos e ilustra la relación entre una distribución no normal típica. No normal típica, típica es lo mismo que estándar, ¿verdad? Típica es estándar y la distribución normal estándar, ¿verdad? Ejemplo. Pesos de taxis acuáticos. Dice, supongamos, un ejemplo 1, pesos de taxis acuáticos. Supongamos que el peor de los casos, que todos los pasajeros son hombres adultos, suponga que los pesos de hombres se distribuyen normalmente, con una media de 172 libras y una desviación estándar de 29 libras. Si seleccionamos al azar a un hombre, calcule la probabilidad de que pese menos de 174 libras. Es decir, este ejemplo, bueno, un ejemplo que solo lo copié del libro, taxis acuáticos en un acuario como los que hay en las islas de la bahía, ¿verdad? En unos que alquilan taxis, digamos, en el lugar. Pero lo que importa acá, el ejemplo, son los datos, ¿verdad? O sea, que deben dar una media de 172 libras, una desviación estándar de 29 libras. Y dice que si seleccionamos al azar a un hombre, calcule la probabilidad de que pese menos de 174 libras. Entonces, el paso 1, hacemos un esquema, ¿verdad? Que incluye la información dada. Los hombres tienen pesos que se distribuyen normalmente con una media de 172 libras. Es decir, vamos a hacer un bosquejo y en medio ya no va a estar 0, sino que la media de la población va a ser el valor que nos dé el problema, 172. Es el que vamos para gráfica, solo la media y debe estar en medio, ¿verdad? En medio de la campana, ¿verdad? En medio de la grafiquita de la campana, exactamente en medio, ¿verdad? Acá. Bueno, acá. Entonces, dibujamos, ya no ponemos 0, ¿verdad? Sino que ponemos la media que nos da. Y nos dice que el problema nos pide la probabilidad de que pese menos de 174 libras. También vamos a ubicar acá X igual a 174, que va a estar después de la media, ¿verdad? Entonces, se hace el bosquejo y se traza una línea, ¿verdad? Y a la izquierda de 174, esa área es la que vamos a buscar, porque nos dicen los valores, la probabilidad de que pese menos de 174. Bueno, pero abajo vamos a trazar otra línea, ¿verdad? ¿Qué otra línea? Una línea de la escala Z, la equivalente. Es decir, para la media, en esta otra línea va Z, la media va a ser 0, ¿verdad? La media va a ser 0 y el valor de Z va a ser 0.07. Ahora, ahorita, ¿cómo se saca? En el paso 2. Entonces, digamos que el primer paso es dibujar esta gráfica, ¿verdad?
esta escala se va a dibujar hasta que hagamos el paso número 2. ¿Y cuál es el paso número 2? O sea que para usar la tabla A2 debemos aplicar la fórmula Z para transformar la distribución normal no estándar a una distribución normal estándar. Es decir, que el peso de 174 libras se convierte a una puntuación Z de la siguiente manera. Es decir, la fórmula Z, esta tenemos que tenerla presente, ¿verdad? Para este tema, que es la fórmula de puntuación Z, que ya se vio, ¿verdad? Entonces, X es el peso del que nos están pidiendo, ¿verdad? De referencia. Menos la media, que es 172, que ya el problema lo define, la media de la población, ¿verdad? Y dividido esta resta entre 29, que es la desviación estándar. Entonces, aquí no, entonces esta resta va a dar 2 entre 29. El resultado es 0.07 aproximado a dos cifras decimales. 0.07, porque así como está la tabla, el valor de Z que corresponde es 0.07. Entonces, paso 3, si nos remitimos a la tabla A2, que es la que yo les dije que sacaran copia, entonces encontramos que el área acumulativa a la izquierda de Z igual 0.07 es un área de 0.5279, es decir, ustedes se van a la tabla para 0.07, es decir, Z, es decir, el primer renglón, 0.0, y la columna que contiene a 0.07, que ese sería 0.07, da un valor de 0.5279. 0. Es decir, ustedes buscan 0.07 acá, ¿verdad? Acá da un valor de la probabilidad 0.5279 y esa va a ser la respuesta porque nos dice valores menores a Z 0.07, el equivalente de 174 libras. Es decir, hay que hacer la conversión. Entonces, el área acumulativa es un área de 0.5279, interpretación. Es decir, interpretación vamos a decir que existe una probabilidad de 0.5279 de elegir al azar un hombre que pese menos de 174 libras. Es decir, que hay que hacer la conversión del valor de X, de esa distribución que es normal, pero no es estándar, entonces hay que convertir ese valor de X con esta fórmula en un valor de Z y ese es el que vamos a buscar el área de la probabilidad en la tabla A2 que hemos estado usando. Por eso es que aquí se puso otra vez 0.07 en otra línea, ¿verdad? Es decir, el que correspondiente a 174, que señala acá. Entonces, este correspondiente a 174 en X en escala Z, este 0.07, después de haber hecho la transformación con la fórmula de puntuación Z. Bien, entonces si ustedes observan que es similar, pero hay que hacer un paso más aplicando la fórmula. Y tener cuidado del problema que es lo que nos pide. Si nos dice para menores que un valor, o como en este caso, que entonces la probabilidad se va a hallar de forma directa. Ejemplo 2. Dice, ejemplo 2, puntuaciones de CI, coeficiente intelectual. Dice que un psicólogo está diseñando un experimento para probar la eficacia de un nuevo programa de capacitación para vigilantes de seguridad aeroportuaria.
Entonces desea comenzar con un grupo homogéneo de sujetos con puntuaciones de coeficiente intelectual comprendidas entre 85 y 125. Dado que las puntuaciones de CI, coeficiente intelectual, se distribuyen normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 15, ¿qué porcentaje de la gente tiene una puntuación de coeficiente intelectual entre 85 y 125? Solución. Entonces, paso 1, vamos a hacer una gráfica que muestre la región sombreada de las puntuaciones de CI entre 85 y 125. No podemos encontrar esa área sombreada directamente en la tabla 2, pero podemos obtenerla de manera indirecta utilizando los procedimientos básicos presentados para distribución normal estándar. He aquí la estrategia para calcular el área sombreada. Primero, calcule el área acumulativa desde la izquierda hasta 85 y luego el área acumulativa desde la izquierda hasta 125. Y después obtenga la diferencia entre ambas áreas, obtención del área acumulativa hasta 85. Es decir, nos piden la probabilidad que las puntuaciones caigan entre estos dos valores, pero entonces tenemos que hacer esta tablita, ¿verdad? Es decir, de distribución, la media es 100. El problema nos dice, la media de la población es 100. Lo vamos a poner en medio. Y nos piden entre 85 y 125. Es decir, esta es una distribución normal, pero no es estándar. Entonces se hace esta gráfica de campana y como no es estándar, la media 100 que nos da va a estar en la mitad. 85 estaría antes, 125 a la derecha, ¿verdad? Bueno, paso 2, obtención del área acumulativa hasta 85. Entonces tenemos que hacer la conversión. Aquí tengo que corregir. Siempre se va un error. Bueno, este es Z, ¿verdad? Este es un valor equivalente Z y este valor equivalente Z también, ¿verdad? Z. Entonces, vamos a hacer la conversión Z para el valor, para cada uno de los valores correspondientes. Digamos, para 85, Z, aplicando la fórmula sería 85 menos 100 igual a 15. Entonces, correspondería un valor de Z igual a menos 1, ¿verdad? Y para el área acumulativa hasta 125, tenemos que hacer la conversión de ese valor de 125, sustituyendo en esta fórmula que sería X menos la media, 125 menos 100, entre 15 igual a 1.67, redondeándolo a dos cifras decimales después del punto. Entonces, en la gráfica podemos agregar una línea, ¿verdad? Entonces, la línea de escala Z, aquí para la media va a corresponder a 0, para 85 corresponde a menos 1 y para 125 corresponde a Z igual 1.67 que salieron de estos cálculos, ¿verdad? Entonces es similar de distribución normal estándar, solo que hay que hacer las conversiones a Z de los valores que nos den. Entonces, valor entre 85 y 125 tenemos que hallar el área de 1.67 y el área de menos 1, ¿verdad? Que es el que corresponde, es decir, el más a la derecha y el de más a la izquierda. Entonces, paso 3, los valores de área para cada valor de Z hallado se buscan en tabla A2, como se ilustra en la siguiente diapositiva. Entonces, la obtención del área sombreada va a ser 0.95 menos 0.1587 igual 0.7938. Que si expresamos el resultado en porcentaje, concluimos que el 79.38% de las personas tienen una puntuación de coeficiente intelectual entre 85 y 125. Bueno, miremos cómo lo sacamos acá. Entonces, los valores de Z fueron menos 1 y 1.67. Entonces, vamos a hallar las áreas para cada uno de esos. Para menos 1,
Tal vez no sé, menos 1 sería menos 1.0, ¿verdad? Entonces queda aquí directo, 0.1587. Y para 1.67 vamos, esta columna 1.6 y 0.0 y 0.07, 1.67 equivale. Entonces da 0.9525, ¿verdad? 0.9525, esa es la más que está más a la derecha. Hay que restarle el valor de z, la probabilidad para z que está más a la izquierda, que es que salió menos 1, ¿verdad? Entonces esas son las 0.9525 para 1.67 y 0.1587 para menos 1. Este es el área, ¿verdad? Entonces sería la resta. Entonces se dan estos dos ejemplos, ¿verdad? Ahora, si les pidiera un área mayor que un valor dado de X, si aquí solo se les hubiera pedido el valor mayor que 85, ¿cuál es la probabilidad que salgan valores de coeficiente intelectual mayores que 85 sin incluir este otro dato? Hubiera sido la resta, ¿verdad? De 1 menos 0.1587. Ahora, en distribuciones normales que no son estándar, hay un procedimiento también para calcular el valor de z si ya nos dan una probabilidad, es decir, lo contrario. Entonces el procedimiento cambia. Entonces, en los ejemplos anteriores nos pedían la probabilidad para ciertos valores, ¿verdad? Pero ahora nos piden hallar los valores de X. Entonces aquí, como es una distribución normal, el procedimiento para calcular X, usando la tabla 2 y la fórmula Z modificada, es decir, fórmula Z modificada un poco diferente. Entonces el procedimiento es, paso 1, dibuje una curva de distribución normal y anote la probabilidad o porcentaje dados en la región apropiada de la gráfica e identifique el valor o valores X que se buscan. 2. Utilice la tabla A2 para encontrar la puntuación Z correspondiente al área izquierda acumulativa, limitada por X, y remítase al cuerpo de la tabla A2 para localizar el área más cercana. Después identifique la puntuación Z correspondiente. Número 3. Para emplear la fórmula Z, sustituya los valores de la media de la población, este símbolo, la desviación estándar y la puntuación Z obtenida en el paso 2 y después despeje X con base en el formato de la fórmula Z. Podemos despejar X de la siguiente manera. Entonces, cuando nos piden valor de X, vamos a usar la fórmula modificada de Z, que es esta, ¿verdad? Esta fórmula sale de las fórmulas que aplicamos en los dos ejemplos anteriores, en esta, pero ya despejada. Entonces ustedes solo utilicen la modificada, ¿verdad? Fórmula modificada que le puse acá. Esto cuando nos piden el valor de X, es decir, lo contrario. No la probabilidad, que es hallar el área en base, sino que el valor de X. Entonces vamos a usar la media, va a ser la fórmula X igual la media de la población más, en un paréntesis, la multiplicación del valor Z por la desviación estándar. Si Z está localizada a la izquierda de la media, asegúrese de que sea un número negativo. Bueno, es que hay que tener esos cuidados, ¿verdad? Cuando es negativo, no lo vayan a poner positivo. Eso es lo que quiere decir acá. Y número 4, remítase al dibujo de la curva para verificar que la solución sea lógica en el contexto de la gráfica y en el contexto del problema. Ejemplo.
Aquí nos dicen pesos de taxis acuáticos, dice. Bueno, el ejemplo un poco bien peculiar de otro país, ¿verdad? De otra realidad, pero importante que nos centremos en los datos. ¿Qué peso separa al 99.5% de los hombres menos pesados del 0.5% de los hombres más pesados? Entonces, esta redacción nos dice hallar el valor de X que corresponde, el peso sería el valor de X que corresponde al 99.5% desde el inicio hasta el final de la campana. Es decir, en la gráfica de campana, es decir, nos piden esta área, lo que separa el 99.5% inferior del 10% inferior. Entonces, esto nos piden esta área, del inicio hasta 99.5%. Solución. Comenzamos con la gráfica de la figura 6.15. Ya incluimos la media de 172 libras. O sea que la vamos a incluir la media que nos dé el problema, ¿verdad? Que va a quedar en medio. Pero no nos dan el valor de X, solo nos dicen que hay una probabilidad, separa el 99.5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es el 99.5, dividirlo entre 100, que esto va a ser 0.9950, y es esta área la que vamos a buscar en la tabla. Entonces, sombreamos el área que representa 99.5 de los hombres menos pesados e identificamos el valor deseado de X. Bueno, entonces, paso 2. En el cuerpo de la tabla vamos a buscar un área de 0.99.5. El área de 0.99.5 que aparece en la figura 6.15 es un área acumulativa de la izquierda. Entonces, como es 0.9950, nos vamos a ir a la tabla de puntuaciones positivas, porque en la tabla de puntuaciones positivas, los valores que están en el cuerpo de la tabla son de 0.50 hasta casi 1, 0.99. Entonces vamos a buscar el que corresponde 0.9950. Entonces aquí no estamos haciendo conversión, ¿verdad? Porque nos piden valor de X. Entonces 0.9950 se encuentra, no se encuentra directo, sino que se encuentran los valores 0.9949 y 0.9951. Es decir, está entre estos dos valores, que corresponde a 2.5, es decir, está entre 2.57 y 2.58. A veces la tabla, que pasa que porque me iba a salir más pequeña, no la metí acá, ¿verdad? La imagen nos va a dar el valor correcto, ¿verdad? Aquí en medio. Abajo nos va a señalar que el valor que corresponde. Entonces, si no nos da, tenemos que sacar un promedio, es decir, 2.57 más 2.58 entre 2 sería 2.575. Entonces, dice, hay un asterisco, eso sale en la tabla. Ustedes revisen en la tabla una nota de pie de página que el área de 0.9950 corresponde a una puntuación de 2.575. Una puntuación Z de 2.575. Bien. Ya identificando el valor de Z, tenemos Z es 2.575, la media de la población 172 y la desviación estándar 29, podemos despejar X por medio de la fórmula modificada. La fórmula modificada, esta que encerré acá, ¿verdad? Entonces, ya con esos valores, aplicamos la fórmula modificada, ¿verdad? X igual media de la población más Z
por desviación estándar. Esto sería igual 172 más 2.575 por 29. Al sumar eso, nos va a dar 246.675. Paso 4, lo redondeamos, ¿verdad? La solución de X es 247 libras redondeado. Si lo quieren redondear de la figura 615, es razonable porque es mayor que la media de 172 libras. Es decir, el valor de X, después de aplicar la fórmula modificada, dio 247, ¿verdad? Que está mayor que la media y es un valor lógico. Tiene que ser mayor. Interpretación. El peso de 247 libras separa el 99.5% de los hombres menos pesados del 0.5% de los hombres más pesados. Entonces aquí tenemos que hallar el valor de X aplicando una fórmula modificada. Pero antes tuvimos que hallar el valor de Z equivalente buscando en base a la probabilidad que nos da el problema. ¿Verdad? Ejemplo 4. Diseño de tableros de automóviles. Al diseñar la ubicación de un reproductor de CD en un nuevo modelo de automóviles, los ingenieros deben considerar el alcance frontal del conductor. Entonces, los diseñadores deciden que el reproductor debe ubicarse de manera que esté dentro del alcance del 95% de las mujeres. Entonces, las mujeres tienen alcances frontales distribuidos normalmente con una media de 27 pulgadas y una desviación estándar de 1.3 pulgadas. Entonces nos dicen, calcule el alcance frontal de las mujeres que separa el 95 superior del resto. Entonces esto es lo contrario al problema anterior. Es decir, nos pide lo que está adelante del 95% de probabilidades. El valor de peso de distancia, ¿verdad? De los alcances de distancia de una mujer en un automóvil en el parte frontal. Entonces, 0.95. Entonces aquí se hace una resta, ¿verdad? Ya incluimos la media de 27 pulgadas acá en medio. Identificamos el área que representa el 95% superior de los alcances frontales. Es decir, 95 entre 100, pero es adelante. Entonces, ¿cómo vamos a...? Entonces, el área, el valor que debemos buscar es Z, el que está atrás, porque, bueno, nos vamos a quedar acá porque ya nos está sacando, ¿verdad? Vamos a entrar, vuelvan a entrar a la 1:48. 1:48 vuelvan a entrar, por favor, entonces para que continuemos.